Hermanos, avanzamos en la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Hemos hablado de este bendito atuendo que el Señor nos ha dado. Y en esta exhortación del apóstol Pablo se hace un llamado claro, y es a que usted y yo estemos vestidos de cada una de las virtudes tan excelentes y tan exclusivas que no se hallan en esta tierra, hermanos. Esas virtudes que estamos hablando no se hallan en esta tierra. Y aunque este mundo, hermano, esté necesitado de ellas, aunque este mundo las busque, aunque este mundo las desee, solamente hay unos destinatarios específicos para estas virtudes. Solamente hay unos. Y esos destinatarios para estas virtudes son la iglesia. No es nadie más, mis queridos hermanos. Son los hijos de Dios, los que se visten como escogidos de Dios, nadie más. Son los pertenecientes a la familia, a la institución gloriosa de la iglesia, quien tiene el privilegio de tenerlas como regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero que recordemos algo, mis hermanos queridos. Estas virtudes y este atuendo del cual estamos hablando, de acuerdo a la ilustración que el apóstol Pablo nos da, tenemos que saber algo. Esto no son virtudes o atuendos que usted y yo solamente nos pongamos para ocasiones especiales. ¿Sabe cuál es la ocasión especial? Los días del Señor. Así que usted un domingo normalmente ve a la gente con todas las mejores disposiciones, ¿cierto? Así que, mire, muchos de nosotros nos vestimos con nuestras mejores ropas para venir a la iglesia. Y eso está bien, porque nos estamos presentando delante de nuestro Señor y Rey. La cuestión es, hermano, que estas virtudes espirituales, este atuendo espiritual que nos hace hermosos, no es algo que simplemente debe ser puesto para ocasiones especiales, no solamente para un domingo. Porque ¿qué va a pasar desde mañana hasta el próximo sábado? ¿Qué va a pasar desde mañana hasta el próximo sábado? Muchas personas, para muchos, el atuendo cambia radicalmente. No solo el físico, porque mañana usted tiene ropa de trabajo. ¿Sí o no? Mañana usted tiene ropa de trabajo. La cuestión es que también cambia a sí mismo su forma de ser. Cambie también a sí mismo su atavío interno, el del corazón. De lunes a sábado, uno. Y el domingo, que es ocasión especial, otro. No puede ser así, mis hermanos. Este atuendo que Dios nos da no es para nosotros simplemente algo que usted y yo nos ponemos y nos quitamos de acuerdo a cómo estemos. No, este atuendo de adornos hermosos es la dotación divina que Dios nos ha dado a nosotros como Padre y que se requiere para que usted y yo peregrinemos en esta tierra como hijos del reino de Dios. No es otra forma. O sea, por eso estas cosas no pueden ser quitadas de nosotros. Usted y yo siempre debemos ser conocidos de esta manera. Siempre, siempre. Así que vamos a hablar el día de hoy de algo más. El apóstol Pablo sigue hablando de ciertas de bendiciones, hermanos, que tiene el pueblo de Dios y que debe de reinar precisamente en medio de la iglesia. Después de que todas estas virtudes están unidas por el amor, hay algo que el apóstol Pablo también recomienda y que el apóstol Pablo exhorta de que usted y yo seamos escogidos, santos y amados de Dios. Y es que, ¿qué nos dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Así que el día de hoy vamos a hablar de ese bendito regalo de lo que es la paz. La paz. Y vamos una vez más a tener el mismo trabajo. Vamos a llevar y vamos a desarrollar esto de la misma manera. Vamos a hablar primeramente de lo que no es esa paz. Luego vamos a hablar de lo que es la paz de acuerdo a las Escrituras. Y la próxima semana, en la próxima enseñanza, hablaremos de eso ya gobernando en nuestros corazones. ¿Cómo es que esa paz verdaderamente se aplica en nuestras vidas? Entonces, hermano, hablemos un poquito de lo que no es la paz. Y para poder hablar de lo que no es la paz, quiero que tengamos un texto de la Biblia como referencia. Vayamos un momento a Juan capítulo 14, versículo 21. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 27, perdón. Juan capítulo 14, versículo 27, para que usted y yo nos demos cuenta de lo que es y no es la paz.
Creo que este versículo nos deja ver algo, hermano, muy claro. Y es lo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Qué nos dice la Escritura en Juan 14, 27? Está hablando el Señor Jesucristo y le está hablando a sus discípulos. ¿Y qué les dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué podemos ver entonces aquí, mis queridos hermanos? Que según las palabras del Señor Jesucristo, el mundo ofrece una paz. El mundo ofrece un tipo de paz. Y miremos si realmente la paz que ofrece el mundo sí es paz. Vamos a ver si sí realmente es paz. Todavía no les he dicho qué es. Vamos a ver qué es lo que no es primeramente. Mire, para el mundo de esa época, para el mundo en el cual el Señor Jesucristo está hablando en ese tiempo, resulta que había un tipo de paz o un tipo de seguridad. Y ese tipo de seguridad o de paz que la gente hablaba estaba fundada sobre la base de un poderío militar romano. Es decir, recuerden que estamos bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy fuerte y bajo su poderío militar, en eso estaba fundada la paz de las personas. Esa paz en ese tiempo era conocido como la Pax Romana. Pax Romana, eso es lo que ello significaba. Entonces, para ellos la paz era precisamente que al estar bajo un gobierno o un imperio poderoso, un imperio rico, un imperio militarmente poderoso, eso les traía a ellos y les fundaba una tranquilidad, una paz. Eso es lo que estamos hablando. Y somos conscientes, hermanos, por ejemplo, de que en un país como el nuestro, las fuerzas militares o las fuerzas del orden público pueden llegar a darnos tranquilidad. Yo no voy a decir que no. Nos pueden dar tranquilidad, pero ¿cuál es la cuestión? Que no por eso usted y yo podemos asegurar de tener paz. Porque lo que puede hacer un poderío militar, lo que puede hacer esa parte del orden público es traer una tranquilidad temporal, pero la tranquilidad temporal no es sinónimo de paz, bíblicamente hablando. De esa paz es la que el Señor Jesucristo está hablando en esos tiempos donde el Imperio Romano les daba cierta seguridad y cierta tranquilidad y ellos lo consideraban como ¿qué? Como paz. Así que para el mundo, de acuerdo a lo que usted y yo acabamos de leer, de acuerdo a lo que les acabo de mostrar del pasaje del Señor Jesucristo, el mundo ofrece una paz. Y para el mundo, la paz radica en las buenas circunstancias. La paz del mundo radica, hermano, en que usted no tenga problemas, ¿cierto? La paz del mundo radica en que usted no tenga necesidad. La paz del mundo es que usted no tenga enfermedad. Esa es la paz del mundo, donde no hay dificultades. Esa es la paz del mundo. Pero, hermano, la paz del mundo radica en las buenas circunstancias, es decir, donde todo está saliendo bien y entonces de esta manera, cuando todo está saliendo bien, quitar los problemas que llegan a quejar el corazón. Esa es la cuestión. O sea, las circunstancias buenas se supone que lo que hacen es que empiezan a quitar lo que aqueja el corazón, todo el desespero que tiene el corazón lo empieza a quitar. Y entonces de esa manera la gente dice que hay paz. Pensemos los problemas que la gente tiene el día de hoy en su corazón, hermanos. Hay problemas personales, hay problemas familiares, hay presiones financieras, hay problemas de salud, hermano, hay angustias. Hay tantas cosas, hermanos, hay divisiones, hay contiendas, hay peleas y la gente quiere que a través de las buenas circunstancias todas estas cosas que cargan su corazón vayan siendo quitadas y a eso el mundo le llama paz. Mire, el hecho de que el corazón esté aquejado, el hecho de que el corazón tenga todas estas cargas, problemas, dificultades, necesidades, ansiedades, todo esto es la razón de que hoy en día, el día de hoy, tengamos tantas opciones que busquen asegurarle a la gente a la gente, o sea, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? ¿Es de acá? ¿Es acá? Mire a ver. Mire, así, mira. Todos esos problemas que aquejan el corazón del hombre, problemas, necesidades, dificultades, todas estas cosas, hermano, el miedo a enfermarse, eso es lo que hace que el día de hoy tengamos tantas opciones que buscan asegurarle a la gente esa necesidad de paz.
Entonces, piensen lo siguiente, mis hermanos. Hoy, y no voy a hablar por esto por el hermano Edwin que está conectado. No crea que voy a hablar del hermano Edwin porque está conectado. Hermano, pero hoy tenemos seguros médicos. ¿Sí ve? ¿Por qué se tiene seguro médico? ¿Por qué se tiene esa necesidad? ¿Está mal? No está mal. ¿Cuál es el problema? Que la gente le quieren satisfacer a la gente esa necesidad que tiene supuestamente de paz, de que si tiene salud, ¿está en qué? En paz. ¿Sí? Por eso es que hoy tenemos seguros funerarios, hermanos. Por eso es que usted encuentra cantidades de gente vendiendo de eso. Por eso es que hoy tenemos que pensión aquí, que la pensión allí. Por eso pelean, hermano, que por una pensión, que por una cosa. Por eso es que tenemos seguros de vida, hermano, en todas partes. Ahora le ofrecen a ustedes seguros de vida desde 1,000 pesos diarios, de 500 pesos diarios, seguros de vida, hermano, donde le puedan asegurar a ustedes de cierta manera que va a tener una estabilidad económica, una estabilidad financiera, una estabilidad de salud, una cantidad de cosas, hermanos. Así que estas compañías son demasiado ricas. Las compañías que venden seguros médicos, las compañías, todas esas aseguradoras, no son compañías pequeñas, hermano. No son compañías pobres donde usted dice, bueno, esta pobre gente vive así y no tiene grandes cosas porque es que todo eso lo tiene que gastar en la gente. No, hermanos, estas compañías se enriquecen y buscan ganancias con las angustias de las personas que nunca les podrán quitar. Dígame si un seguro médico le asegura a usted que nunca se va a enfermar. Dígame si un seguro de vida le va a asegurar a usted que nunca va a morir. ¿Y sabe qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Que estas compañías tienen tanto, pero tanto dinero, porque todo lo que la gente paga, un muy pequeño porcentaje, hermano, hace uso de esos seguros. ¿Usted imagina, hermano, donde esas compañías a todo el mundo le tuvieran que estar pagando? No tendría razón de ser. ¿Pero de qué se lucran? ¿De qué se lucran? De la necesidad que la gente tiene ¿de qué? ¿De tener qué? Paz. Y la gente cree, el mundo cree que la paz radica ¿en qué? En las circunstancias. En salud, en dinero, en esto y en eso. Hermano, en eso el mundo cree que tiene la paz. Pero debo decirles, mis amados, que esto no es paz. Porque, ¿qué pasa? Que todas las cosas pueden llegar a parecer en un momento bueno, agradable, pero ¿qué va a pasar en el momento en que la gente no tenga seguro médico, seguro funerario, seguro de vida, no tenga pensión, no tenga? ¿Qué va a pasar cuando no los tenga? ¿Se le acaba qué? La paz. Y empieza esa persona a estar completamente desesperada y desestabilizada. Hermanos, eso no es paz. Paz no son buenas circunstancias. Paz no es buena salud. Eso no es paz. En Colombia se nos ha vendido una idea. ¿Sabe cuál es la idea que se nos ha vendido a nosotros en este país? El proceso de paz. Y hoy tenemos algo llamado paz total. ¿Sí o no? Así que, hermano, yo quiero decir una cosa. La paz no es una firma. ¿Dónde dice la Biblia? O sea, hermano, ¿por qué está uno tan cegado en este mundo de creer que la paz es una firma? De que la paz está al alcance de la firma de unos personajes. La paz no es una simple palabra, la paz no es una paloma, como nos han mostrado a nosotros en este país. La paz no es un cese temporal de actos violentos, hermanos. La paz no es la indolencia ante las situaciones que se presentan. Hermano, mire, la paz no es simplemente una mentalidad positiva. No es eso. La paz nunca puede salir del hombre porque la paz es un concepto muy diferente. La paz viene a nosotros, no es que la paz salga de nosotros. Por eso el mundo no puede encontrar paz. Porque la paz no sale de nosotros, viene a nosotros y no puede venir por nada que no nos asegure una tranquilidad. Porque como le digo, el seguro de vida le trae a usted, sí, un beneficio, pero no le puede asegurar que usted no va a morir. Mire, usted y yo vivimos en un país muy convulsionado. Usted y yo vivimos en un país lleno de guerras, lleno de enemistades, lleno de contiendas, lleno de muertes, lleno de diferencias, lleno de una cantidad de cosas. Hermano, la gente ayer estaba protestando porque no tenía agua. Y está bien, listo. Hermanos, si protestaron porque no tenían agua, háganlo. Pero ¿qué es lo que pasa?
que estos mismos que estaban protestando, la gente que quiere pasar, le estaban cobrando. O sea, ven hermanos, cómo vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Dónde se puede encontrar paz aquí? Ay, mis amados hermanos, es tan bajo el concepto que se tiene de paz, hermano, que tenemos en este país. Los presidentes vienen y en sus campañas electorales dicen que la paz es el gobierno la paz es la firma entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La pregunta es, hermano, ¿estamos en paz? Si volvimos, hemos retrocedido más o menos 30 años de historia en nuestro país con el gobierno que tenemos actualmente. Así que, hermano, la paz no es simplemente darse la mano en señal de paz y decir tengamos paz por determinado tiempo. La paz no viene de buscar la paz con su pasado. Eso no viene de allí, hermanos. No es que simplemente nos digamos no nos causemos más daño. ¿Sabe qué hacen estos procesos de paz? ¿Saben qué hacen estos ceses de actividades violentas? Yo no estoy diciendo que sea malo. Pues hermano, bueno, es que tengamos tiempos por lo menos de tranquilidad. Pero ¿saben qué hacen estos ceses de actividades? Hermano, mirar cómo se fortalece este y cómo se fortalece ese para que cuando se acabe el tiempo, miremos a ver cómo lo vamos a acabar. Eso no es la paz. Usted y yo vivimos en un mundo intranquilo, hermanos. El mundo lleno de zozobra. Las mentes de las personas están llenas de perturbación, llenas de angustias, llenas de inseguridad. ¿Y qué pasa? Buscan entonces una paz. Ya no lo encontró en las cosas. Ya no lo encontró en lo material. Ya no lo encontró en muchas cosas. Entonces, ¿ahora qué se dedicaron? A buscar la paz mental. ¿Se ha escuchado esas palabras? Paz mental. Ay, mis amados. Y esto sí que le ha llenado los bolsillos a la gente. Esto le llenó los bolsillos a los psicólogos y esto le llenó los bolsillos a las iglesias que están fundadas bajo la psicología y filosofía de este mundo. Nunca bajo Dios, solo bajo la filosofía de este mundo, que no trae ningún bien sobre la persona. Hoy hay una cantidad de gurús, hermanos. Hoy hay una cantidad de gurús cristianos haciendo videos, haciendo cosas en YouTube para mostrarle a la gente, si haces esto vas a estar en paz. Oh, hermano, no le ha traído ningún bien a la persona. La gente sigue siendo igual de miserable, sigue viviendo de la misma manera desdichada que ha tenido desde el momento en que cayó delante del Señor. Mire, mis amados, hoy en día, en este tiempo en el cual usted y yo estamos, hoy sí que tenemos problemas de salud mental. Hoy sí que tenemos problemas de salud mental. Hoy esto crece de manera impresionante, hermano, en muchos lugares. Hoy no hay lugar para llevar a una persona que tenga trastornos mentales a una clínica porque están llenos. Medicamentos antidepresivos se venden como pan caliente. La pregunta es, vaya y mire a esas personas que toman los medicamentos, ¿tienen paz? Vaya y mire un lugar donde la gente tiene esos problemas mentales, ¿hay paz? Hermano, eso es deprimente, eso es horrible. Así que la paz no es una mentalidad positiva. La paz no está en una pasta, mis queridos hermanos. La paz no está en la búsqueda de una paz interior, porque eso no se encuentra por ningún lado, hermano. El problema es que el mundo no encuentra paz, ni por las circunstancias, ni por la seguridad de la policía, ni bajo la paz mental que le puede dar un psicólogo o un gurú cristiano el día de hoy. ¿Y sabe por qué no se puede pedir nada de estas cosas? Hermano, porque este mundo no puede encontrar la paz en las cosas temporales, porque la paz no se encuentra en lo temporal, porque la paz no es algo que salga del corazón del hombre. Hermano, el corazón del hombre lo que tiene es una convulsión, tiene una confusión, tiene un desespero. Y lo único, hermanos, que puede ofrecer paz y que ha ofrecido paz a través de los miles de años de historia, ¿sabe qué son, hermanos? ¿Sabe qué es lo único que puede ofrecer el corazón del hombre? Guerras, conflictos. Es lo único que puede dar el hombre. Hermano, por eso es que en este mundo no faltan ni los pleitos, ni las contiendas, ni las guerras. Por ejemplo, pensemos, hermano, en un hogar, ¿cuánto dura la paz? En un hogar, ¿cuánto dura la paz? Y por ejemplo, pensemos en un hogar que no es cristiano. ¿Cuánto dura la paz en un hogar que no es cristiano? ¿Sabe cuánto dura la paz? Mientras uno de los dos esté haciendo lo que el otro siempre le está pidiendo. Y aún con eso,
no tienen paz, porque llega el momento donde ya se desesperan y ¿qué? O sea, haga algo por usted mismo. ¿Sí ve? O sea, este mundo, hermano, está completamente perdido. La historia nos muestra, y los historiadores saben qué han hecho, hermano. Los historiadores han registrado y calculado en los últimos milenios de historia que se han roto más de 8.000 tratados de paz, que se han peleado más de 14.000 guerras, con un total de más o menos 4.000 millones de personas muertas. Eso es lo que ha dejado un mundo que busca la paz. Ay, mis amados hermanos, la paz, ese concepto, mire, 3 letricas, paz, 3 letricas, ha sido una meta muy evasiva e incansable e imposible para el mundo en el cual usted y yo vivimos. Pero no solamente eso, hermano, o sea, lo tremendo no es solamente el mundo, lo tremendo no es solamente que esa no es la paz, o sea, bajo las circunstancias, esa no es la paz, hermanos. Es tan tremendo lo que pasa en el corazón del hombre de que no se pueda tener paz, de que lamentablemente en muchos contextos de iglesia que se llaman cristianas, lo que se observa es cómo viven llenos de guerra y de contiendas. Pareciera un campo minado, hermanos, pareciera un campo de guerra, donde las personas no saben dónde dar el pasito, hermano, porque si lo llegan a dar mal, son víctimas de una guerra. Cuidado con lo que hago, cuidado con lo que digo, cuidado donde miro, cuidado cómo me siento, cuidado cómo no. Hermanos, qué triste es que eso también esté pasando en medio de la iglesia. Así que solo mirando muy superficialmente lo que el mundo ofrece como paz, yo les pregunto, ¿realmente eso es paz? Realmente el mundo, mire, el mundo vende como paz un cambio social, una estabilidad económica, una recreación, una seguridad bajo la fuerza pública. Y yo le pregunto, ¿en eso encontraremos paz? No, hermano, el mundo lo ha buscado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. En 6.000 años de historia, el mundo lo ha buscado en eso. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Que siempre se ha desilusionado. ¿Qué da el mundo? El mundo puede llegar a dar una tranquilidad momentánea. El mundo puede llegar a dar una tranquilidad temporal, pero siempre será inestable. Siempre será inestable porque no le puede dar seguridad. Así que por eso es que no se puede llamar paz. ¿Por qué no puede llamarse paz? Porque depende, siempre depende, y depende totalmente de otras personas que están iguales que usted y yo y de las cosas terrenales que se pasan y acaban. Por eso es que el mundo no puede ofrecer paz. ¿El mundo lo ofrece? El mundo da una paz, dice el Señor Jesucristo. ¿Es verdaderamente paz? No, mis amados hermanos. Ahora entonces pasemos y démonos cuenta de qué es la paz. ¿De qué es la paz? Mire, esta palabra paz es usada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para paz es shalom. Shalom. Y viene de la raíz shalam. Y esto quiere decir, cuando se habla de shalom o cuando se habla de shalam, que es la raíz de donde viene esa palabra, esto quiere decir estar seguro, estar completo en mente, en cuerpo y estado. Eso es lo que quiere decir la palabra paz. Estar seguro, estar completo en mente, cuerpo y estado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para paz, y esta palabra que dice paz aquí en el versículo de Colosenses, es la palabra eirene. Eirene, esa palabra. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir prosperidad. Quiere decir esa seguridad. Pero esa prosperidad y paz, esa seguridad, producto de algo que ya ha pasado. Producto de algo que ya es una realidad, no de algo simplemente que se espera, sino de algo ya consumado. Por ejemplo, si usted y yo habláramos en términos naturales, por ejemplo, es saber que ya hubo la finalización total de una guerra, o sea, que se finalizó completamente, de que ya nunca más volverá a haber guerra. Eso es lo que significa, es esa paz, es esa prosperidad, es esa tranquilidad y seguridad de algo que ya pasó y que me asegura una realidad. Según el pasaje inicial que tocamos, el Señor Jesucristo dice que Él da una paz, que es su paz y que no es como la que el mundo da, según el pasaje que tocamos al principio.
Y esto nos da una referencia para darnos cuenta de que la paz, ese concepto, esa palabra, tiene un dueño. ¿Sí o no? El mundo ofrece algo que no le pertenece, pero Cristo dice, yo les doy yo les doy mi paz. Y esa paz tiene dueño, mis queridos hermanos. El mundo no es el dueño de la paz. Así que, hermano, como la paz es un concepto tan alto, es de seguridad, es de tranquilidad, es de prosperidad, es de estar completo tanto mente en cuerpo y estado, hermanos, el mundo no la puede ofrecer. La fuente de la paz está fuera de este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿y la paz de quién? ¿La paz de quién? De Dios, mis queridos hermanos. Así que como en todo lo que hemos visto en esta serie y como hemos trabajado, hermanos, toda buena dádiva, toda perfección viene ¿de quién? De Dios, hermanos. Por eso las Escrituras en varias ocasiones llaman a Dios el Dios de paz. Y Colosenses nos dice la paz de Dios. La paz viene de Dios, hermanos. Dios es el dueño de la paz. Así que para que usted y yo estemos seguros, confiados y completos en mente, cuerpo y estado, porque eso es estar en paz. Estar en paz es estar confiado, es estar seguro y completo en mente, cuerpo y estado. Hermano, es algo que solo puede provenir ¿de quién? Del Dios de paz. ¿Y lo ofrece a través de quién? De su Hijo Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo, yo les doy mi paz. Así que Dios es el dueño de la paz y esa paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que no podemos naturalmente tener paz? ¿Por qué será que no podemos naturalmente tener paz? ¿Y por qué solo Dios nos la puede dar? Por una razón, hermanos, por una razón. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 nos la dice. Romanos 3:23 nos la dice y nos da la respuesta. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual naturalmente nadie puede tener paz? El pecado es la razón. El pecado, hermanos. Y la Escritura nos sigue mostrando lo siguiente en versículos 10 al 17 de Romanos capítulo 3. El pecado es la razón, pero nos da más detalles. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Quién es el dueño de qué? De la paz. Nadie lo busca. Por lo tanto, ¿quién puede tener paz? Nadie. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con sus lenguas se engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Ahí está. El hecho de que usted y yo hayamos pecado delante del Señor, el mundo no puede conocer la paz. ¿Por qué razón? Porque el mundo un día quiso separarse de Dios. Porque un día el mundo quedó en enemistad con Dios. Ese es el estado del mundo. El estado del mundo es estar en enemistad con Dios. Esa es su condición. Por lo tanto, no puede estar completo, no puede estar seguro, no puede estar tranquilo. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios, que es el dueño de la paz, porque Dios, quien produce paz, hermano, está separado y apartado de este mundo. Y por eso es que el mundo no puede tener paz, porque en lugar de tener amistad con el dueño de la paz, está enemistado con el dueño de la paz. ¿Y cuándo se presentó esto, hermanos? ¿Desde cuándo vive el mundo sin paz? ¿Desde cuándo? Desde que entró el pecado al mundo, desde hace más de 6,000 años. Desde ese momento es que el mundo está sin paz. Desde ese pequeño momento, hermanos. El hombre fue creado para tener una relación íntima y perfecta con Dios. Y en esa relación íntima y perfecta con Dios, el hombre tenía paz.
Pero en el momento en que el hombre prefirió el camino oscuro, el camino de apartarse de Dios, tomó la decisión de separarse de su Creador, donde tenía perfecta paz, para entonces volverse enemigo de Dios y causar una guerra con Dios, y por eso el hombre no puede tener paz. Esa es la vida del hombre en esta tierra, hermanos. Enemistado con Dios, sirviendo como esclavo al que es por naturaleza el enemigo de Dios, que es el diablo. Por eso es que el hombre no puede tener paz, porque ahora su amo es el diablo, y el diablo por ningún lado da paz. Por esa razón, la paz no depende de las circunstancias de la vida. La paz está muy por encima de eso. Bíblicamente, mis amados hermanos, la paz es la bendición que viene de una correcta relación con Dios. De ahí viene la paz, de una correcta relación con Dios. Hermanos, Dios, que en el momento en que usted y yo nos separamos de Él, pudo habernos destruido, pudo habernos dejado, hermanos, locos, desesperados, sin paz, no hizo eso. Dios, quien está en todo el derecho de habernos dejado de esa manera, como Él es el Dios de paz, Él sabe en su misericordia que este es un mundo miserable, necesitado de paz. Él, que es la fuente de la paz, en lugar de traer destrucción, quiso llamar a los hombres, quiso llamar a esta humanidad caída a la paz. Y esa es la razón, hermanos, que Dios es la fuente de la paz. Pues la enemistad con el Señor es la causa de que el hombre no pueda tener paz. Pero la amistad, la reconciliación con Dios, una correcta relación con Dios, es lo que puede traer paz al hombre. Es la razón por la cual Jesucristo es el único que puede dar una paz que el mundo no puede dar. ¿Y sabe por qué la puede dar? Porque Dios prometió en Isaías capítulo 9, versículo 6 lo siguiente. Dios prometió en Isaías 9, 6 lo siguiente. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios prometió en Cristo Jesús, a aquel que nos daría, nos lo prometió como príncipe de paz. Y por eso es que Cristo es el único mediador suficiente para traer paz a los hombres. Paz a los hombres. ¿Y en qué sentido puede traer Cristo paz a los hombres? Mire, sepa una cosa. Usted y yo, la causa de que no tengamos paz es porque estamos en enemistad ¿con quién? Con Dios. Por ende, ¿qué pasó cuando el hombre cayó y quedó en enemistad con Dios? Inmediatamente, hermano, después se enemistó ¿con quién? ¿Con quién se enemistó? Entre los mismos hombres. ¿No tuvo problemas Adán con su mujer? ¿Y qué le dijo el Señor? Y tu deseo será para tu marido. ¿Ven? O sea, entró la enemistad también entre los hombres. Y fuera de eso, hermano, el hombre también quedó sin paz en la conciencia y en su corazón. Porque su corazón, ¿cómo está? Convulsionado, lleno de intrigas, lleno de molestias. Así que, mis amados hermanos, Cristo viene a ser el único mediador y la única fuente suficiente para traer paz entre Dios y los hombres, paz entre los hombres y paz en la conciencia y en el corazón de los hombres. Esas tres cositas, hermano. La razón primaria es estar enemistado con Dios. Y por esa razón, usted y yo vemos un mundo como lo vemos. Un mundo tan convulsionado, un mundo tan lleno de pleitos y de guerras. Así que lo primero que vamos a hacer, hermanos, es darnos cuenta de que para que usted y yo tengamos paz y gocemos de paz, lo primero que necesitamos es la paz ¿con quién? Con Dios. Ahí radica la paz, hermanos. Es solamente esta paz la que nos puede ser dada en Cristo, que usted y yo tendremos verdaderamente ese estado completo en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro estado de tranquilidad y seguridad, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Cristo que Dios concede su paz. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice lo siguiente. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que, hermanos, ¿en quién vamos a tener paz? Según este pasaje, en Cristo tendremos paz. Cristo nos fue dado como ese regalo precioso en el que la enemistad con Dios causada por el pecado es quebrantada. Y cuando Cristo nos es dado, entonces por medio de Cristo es otorgada la paz cuando se paga un precio muy alto, hermano, que nos deja ver la misma escritura. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Ve? El castigo de la paz, lo que usted y yo debíamos delante del Señor, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, mire, la enemistad con Dios por causa del pecado, solo Cristo la puede dar, solo Cristo la puede quitar, solo Cristo la puede remover y traer la paz de Dios sobre nuestras vidas, porque Él paga un precio muy alto y Él es el único que puede reconciliar a Dios con los hombres. Cristo, y a través de Cristo ese regalo se nos da para poder tener una correcta relación con Dios ahora como Padre. Fue Dios quien a través de su Hijo Jesucristo y la muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre, trajo la bandera blanca de la paz antes que la espada desenvainada que traía muerte. Miren, hermanos, Deuteronomio capítulo 20 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 20 dice lo siguiente. Cuando te acerques a una ciudad, el Señor está hablando al pueblo de Israel, cuando va a entrar en guerra, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a la paz, dice el Señor. Así que mire que el Señor no simplemente busca que usted y yo vayamos y hagamos destrucción. El Señor dice, cuando ustedes se acerquen a una ciudad para combatirla, primeramente los van a llamar a la paz. Primeramente los van a llamar a rendirse. Así, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos apartados y enemistados de Dios por causa del pecado. Dios ¿qué hace cuando ve el pecado? Cuando Dios ve el pecado, Dios es un Dios santo. Dios está airado contra el pecado y contra el pecador todos los días. Quiere decir que cuando Dios ve al pecador, Dios justamente puede sacar su espada y venir ¿y qué? Y traer destrucción y acabar. ¿Pero qué hizo Dios, hermano? Antes de desenvainar la espada y traer destrucción, ¿sabe qué hizo Dios? Envió a su Hijo, antes de ir a combatir ese mundo, antes de ir a acabar con ese mundo, antes de ir a traer justicia y juicio sobre ese mundo, los llamarás a la paz. Eso fue lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, llamar a los hombres a la paz, hermano. Mire, usted y yo estábamos enemistados con Dios, haciendo guerra contra Dios todos los días. ¿Y sabe qué hizo Dios? Él fue el que nos mostró la bandera de la paz. La banderita blanca que usted ve. No la sacamos nosotros. No, Señor, no me acabes. Mira, tengo la bandera de la paz. No, Dios fue el que dijo, mire, traigo paz para con ustedes. Vengo a ofrecerles paz. El Dios de paz dijo que entraría en pacto de paz con los hombres. Dios quiso traer su buena voluntad para con los hombres, entrando en ellos en paz a través de Jesucristo. Cristo fue el que Dios designó para ser ese príncipe de paz, en el cual Dios ofrecería la paz que los hombres necesitan y para que usted y yo entremos en esa paz que es su paz. La paz que el mundo no puede ofrecer. ¿Dónde le ofrece el mundo esa paz? Por eso Job capítulo 22, versículo 21 dice lo siguiente. Job capítulo 22, versículo 21 dice lo siguiente. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mira lo que dice la Biblia. Hermanos, la paz del hombre radica en la relación que tenga ¿con quién? Con Dios. Ahí está. Si el hombre no está en amistad con Dios, nunca podrá tener paz. Ven que la paz no sale de nosotros, la paz viene a nosotros. Porque la paz viene ¿de quién? De Dios. La paz es de Dios. Y la paz radica, hermano, en que usted y yo tengamos amistad con el Señor, de que usted y yo estemos reconciliados con Dios, de que usted y yo seamos hijos de Dios y no bastardos. De esa manera usted y yo tendremos paz.
Así pues, mis hermanos, después de haberles dicho qué significa y de quién viene la paz, qué es la paz, es ese estado tranquilo, es ese estado seguro, es ese estado mental donde usted pueda estar completamente confiados, viene solamente de Dios, porque Dios es el dueño de la paz. Así pues, después de haberles dicho esto, hermanos, la paz de Dios la podemos ver de diferentes maneras. De acuerdo a lo que yo les digo, es ese estado de seguridad, es ese estado de tranquilidad, de usted estar completo en mente, en cuerpo y en estado. Así que la paz de Dios se manifiesta como la confianza segura de que usted y yo ya no estamos enemistados con Él. De esa manera se manifiesta la paz de Dios, de que usted y yo ya no somos ¿qué? Sus enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Por la fe en Cristo Jesús y por medio del Señor Jesucristo, ¿cómo estamos? Reconciliados, justificados para con Dios. Allí tenemos paz para con nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo. Mire, hermanos, la paz de Dios es saber que usted y yo tenemos la seguridad, la certeza a través de su Hijo Jesucristo de que ya no somos enemigos suyos. Y mayor aún, hermanos, de que Dios ya no está enemistado con nosotros. No solamente que usted y yo ya no lo vea, no lo odiemos. Ahora lo amamos, pero la cuestión es que fuera de eso, Él ahora no nos ve como sus enemigos. Él ahora no nos aborrece por ser pecadores, sino que ahora nos ve en su Hijo Jesucristo. Y ya no estamos enemistados con Él. Yo le pregunto una cosa, para que usted se dé cuenta de lo que yo le estoy hablando. ¿Cuál sería el estado de su corazón? Piense cuál sería el estado de su corazón. ¿Qué pasaría internamente en usted si usted sabe que tiene un enemigo muchísimo más grande que usted y que lo está buscando para acabarlo? ¿Qué sentiría usted en su corazón? ¿Qué pasaría en su corazón si usted sabe que usted tiene un enemigo muchísimo más grande que usted y que lo está buscando para acabarlo? ¿Qué pasaría en su corazón? ¿Qué sentiría? ¿Seguridad, tranquilidad, confianza? No, ¿cierto? Tendría ¿qué? Miedo. Pero ¿qué pasa si sabe que ese que antes era su enemigo ya no lo es? ¿Qué va a pasar? Eso que le trae un estado de confianza y seguridad. Esa es la paz de Dios, mis queridos hermanos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que experimentar realmente en nuestros corazones, mis amados hermanos. La paz de Dios entonces es saber qué es ese estado de seguridad, de confianza, de saber que ya no somos ¿qué? Enemigos de Dios. Pero también hay otra forma, hermanos. La paz de Dios se manifiesta y se expresa en un descanso espiritual que viene de saber que todos nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros, han sido perdonados en Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios que viene de Dios, esa paz que Dios ofrece a nuestras almas, es de descanso, es un descanso. Es ese reposo espiritual, hermanos, que viene de estar completamente convencidos, completamente confiados de que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, mire, hermanos queridos, cuando hablamos de la paz, mire que la paz no es un mero concepto. Mire que la paz no es algo que salga de nosotros. La paz viene a nosotros y la paz de Dios es el resultado de algo. El apóstol Pedro no dice gracia y paz sean dadas a vosotros o multiplicadas. No, ¿por qué no dice eso? Porque la paz es el resultado de la gracia de Dios, de haber sido elegidos, de haber sido santificados para obedecer por la sangre de Cristo, en la cual se nos perdonaron todos nuestros pecados. Una vez más le pregunto, para que usted sea consciente, ¿cómo se siente su corazón
cuando usted tiene una deuda muy grande? ¿Cómo se siente su corazón cuando usted tiene una deuda que no puede pagar, pero que usted sabe que le van a cobrar? ¿Cómo se siente? Intranquilo. Pero ahora yo le pregunto, ¿cómo se siente su corazón cuando se le quita una deuda muy grande que usted no podía pagar? ¿Cómo se siente su corazón? Cuando usted peca delante de Dios, ¿cómo queda su corazón? Angustiado, ¿cierto? Ahí está. Pero cuando usted va delante de Dios y sabe que ha sido perdonado, ¿cómo queda su corazón? Seguro, confiado y descansado. Aunque usted no tenga seguro de vida, seguro funerario, pensión. ¿Ven, hermanos queridos? Cuando esa deuda, cuando usted sabe que la deuda ha sido quitada de encima, usted queda seguro, confiado y descansado. ¿Ve? Es ese descanso espiritual de saber que todos mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Le he dado dos razones entonces de cómo se manifiesta esa paz que viene de Dios. Y mire por medio de quién es que viene. De Cristo. Por eso el Señor dijo, mi paz les doy. Hermanos, la paz de Dios se manifiesta en contentamiento y tranquilidad que nos gobierna al saber que Dios nuestro Señor conduce todo para el bien de sus hijos. Es ese contentamiento, es esa tranquilidad que trae, que gobierna el corazón de saber que Dios es nuestro Señor y que Él todo lo encamina y lo conduce para el bien de aquellos que ha tomado por hijos. Hermanos, la paz de Dios también está en el contentamiento y la tranquilidad. Cuando usted y yo sabemos y somos conscientes de que el Señor en el que hemos confiado por fe vive. Hermano, eso es lo maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Usted y yo muchas veces vivimos en angustia, como hablábamos hace una semana, por la ausencia ¿de qué? De Dios. O sea, hermano, cuando usted y yo sabemos que el Dios que tenemos es un Dios vivo, que vive hoy y que vive para siempre, y que además gobierna todas las cosas, y que está conduciendo paciente, con mano paterna, todas las cosas para el bien de los hijos, de sus hijos, ¿cómo se va a sentir su corazón, hermano? ¿Cómo se va a sentir su corazón? Piense en esta cosa, piense en lo siguiente, hermano. Piense, ¿qué pasaría si usted supiera que todo en esta tierra está a la deriva? Que todo en esta tierra está echado a su suerte. Que estamos a la voluntad de los hombres y que estamos a la voluntad del destino. Dígame qué pasaría. ¿Sabe qué está sufriendo hoy este país? Haber confiado en el presidente que tenemos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se siente usted hoy con ese presidente? Dígame si usted siente mucha tranquilidad y felicidad. Piense si usted siente contentamiento de que, el futuro de este país estuviera en las manos solamente del presidente que hoy tenemos. O de cualquiera que tuviéramos. Dígame usted. ¿Estaría usted contento y tranquilo? Hermano, pero ¿qué pasa cuando el corazón sabe que la tierra fue creada y que el Creador, Dios mismo, la gobierna, la cuida, la sustenta y que conoce todo y que ha determinado un fin para todo? ¿Qué pasa entonces? Cuando usted sabe que Dios la gobierna, Dios la sustenta, Dios la cuida y que Dios ya ha determinado un fin para todas las cosas. ¿Estaría cómo? Contento, estaría tranquilo, mis queridos hermanos. Recuerde a Asaf. Asaf dijo, yo me intranquilicé, yo no sabía qué hacer cuando me di cuenta de que todos los hombres vivían de esa manera. Pero ¿qué pasó cuando entré en los atrios de mi Dios y me di cuenta cuál era el fin de ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Descansó su alma, estuvo contento porque él sabía que ese no iba a ser su fin. ¿Tenía todo lo que tenían los ricos y malhechores? No, por eso estaba quejando. Pero cuando supo cuál era el fin de ellos y que ese no iba a ser el fin suyo, ¿cómo estuvo? Contento y tranquilo. Filipenses 4:7 dice lo siguiente, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, ¿qué hace? ¿Guarda qué? El corazón. Eso es lo que hace la paz de Dios. Guarda el corazón, contento, hermano, tranquilo.
Así que hermanos, cuando reconocemos que Él es Dios y al ser Dios gobierna y controla, tiene la respuesta y que tiene la respuesta para todo, usted y yo tendremos paz, hermanos. ¿Ustedes recuerdan el devocional del viernes? ¿Ustedes recuerdan a Job, todo lo que le pasó? Y él decía, ojalá se escribieran estas palabras con cincel. Yo sé que mi Redentor vive y que estos ojos y no otros lo van a ver. ¿Estaba pasando muchas comodidades el varón? ¿Sabe qué dijo el varón que me puso a pensar eso realmente? La piel me quedó pegada solamente a los dientes. ¿Cómo estaría el varón? Una persona puede llegar a ver a Job, y por eso yo entiendo de cierta manera a los que lo fueron a visitar. Hermano, que tuvieron que haber dicho, ese hombre no puede ser de Dios para que le esté pasando lo que le está pasando. Pero hermanos, era lo que Dios quería. Y Job pudo verdaderamente tener paz en su corazón porque sabía que Dios vivía. Y lo vio y lo conoció. Así que hermanos, la paz de Dios es saber que no estamos enemistados con Él. La paz de Dios bien, hermanos, es esa seguridad de que no estamos en enemistad con Él. Es esa tranquilidad, es ese descanso, hermanos, de saber que nuestros pecados han sido completamente perdonados todos. Es ese contentamiento, es esa seguridad y tranquilidad de saber que Dios no ha dejado esto a la deriva, que Él es el Señor y que Él ha dado un fin a todas las cosas. Pero además de eso, la paz de Dios es el alivio que se tiene en el alma de que nunca nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora piense esto al contrario. Piense esto al contrario. Es el alivio que usted tiene de saber en su alma de que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora piense en el contrario. ¿Qué pasaría si usted supiera que su salvación puede ser robada y que podemos ser quitados del amor de Dios? Piense que usted no puede tener certeza de su salvación y que en cualquier momento se la pueden robar. Ay, mis amados, pero ¿sabe qué dice la Escritura? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que usted puede estar intranquilo porque ¿quién lo va a condenar? Dios justifica, ¿cierto? ¿Quién lo va a poder, hermano? ¿Quién lo va a condenar? Dice que Cristo fue el que murió, fue el que resucitó, está a la diestra del Padre y es el que intercede por aquellos que fueron justificados. Así que la pregunta es, ¿podrá usted asustarse de ser condenado? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En lo que todo el mundo cree que si estuviera ausente de todo eso tendría paz. Pero el apóstol Pablo dice, alguna de estas cosas que ciertamente van a llegar como hijos de Dios, ¿nos van a separar del amor de Dios? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en el amor de Dios, eso trae paz a nuestros corazones, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí radica la paz del varón, del hombre, del cristiano, del Hijo de Dios. De saber que, hermano, nada en su alma está seguro, que todo lo que el mundo piensa y todo lo que el mundo le tiene pavor y miedo, hermano, para el cristiano estas cosas ciertamente llegarán, pero ninguna de ellas tiene el poder de quitarle el regalo que ya tiene en Cristo Jesús. Así que a lo que el mundo le trae intranquilidad, a lo que el mundo desestabiliza emocionalmente y mentalmente tremendamente, para los hijos de Dios están aseguradas en Cristo Jesús. Ni condenación, ni perdición, ni nada lo podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero piense, hermano, si no tengo angustia, me ama Dios. Si tengo angustia, Dios no me ama. Usted sabe que con angustia y angustia ya ha sido amado por Dios en Cristo Jesús. Así que, mis amados, el amor de Dios se manifiesta también en la confianza segura que tenemos en saber que Dios
está obrando para conformarnos al carácter de Cristo. En eso tenemos confianza. Hermano, vea de dónde viene la paz del Señor. Ve cómo viene la paz de Dios a nuestras vidas, de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, todo lo que Dios hace a través de cada medio de gracia, como la Biblia, como la oración, como la instrucción, como la predicación, como la comunión de los santos el día de hoy. Todo esto, hermano, es lo que Dios está haciendo y está obrando y a través de ello está trabajando para que usted y yo seamos conformados al carácter de Cristo. Y esto nos asegura, hermano, y esto le trae paz a nuestros corazones. Las circunstancias, las pruebas, las providencias y las disciplinas de Dios son usadas por Él como por su mano paterna, precisamente para llevarnos a la imagen de Cristo. Dios está trabajando. Dios no ha descansado, hermanos, para que usted y yo día tras día seamos más conformados al carácter de Cristo. Y eso debe traer paz a nuestros corazones. Esto trae tranquilidad a nuestros corazones. Piensen en lo siguiente, hermano. Piensen en lo siguiente. En esta santificación que el Señor hace sobre nuestras vidas y trae paz. Piense que la Escritura dice que la ley de Dios fue escrita en el corazón. Fue la promesa del nuevo pacto, ¿sí o no? Escribir su ley en nuestro corazón y en mi corazón. Ahora piense que en la ley que está escrita en su corazón, usted la está quebrantando todos los días. Si intranquiliza al impío que la conoce por revelación natural. Ahora piense usted que la tiene escrita en su corazón y usted vive pecando contra ella todos los días. ¿Podrá usted vivir tranquilo? No, ¿cierto? Por supuesto que no, pero para aquellos hermanos que son hijos del Señor, para aquellos que son hijos de Dios, vivir en pecado es horrible, no los puede dejar tranquilo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? En la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente. En primera carta a Tesalonicenses 5, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, así que la santificación, saber que Dios está obrando en mi vida, saber que esa ley que está escrita en mi corazón, todos los días busco caminar en ella, agradando a Dios. Hermano, la obra de santificación viene de la paz de Dios para con nosotros, llevándonos, hermano, a que usted y yo batallemos contra nuestros pecados, limpiándonos de nosotros mismos, forjando así el carácter de Cristo en cada uno de nosotros para vivir en justicia y santidad de la verdad. Y entonces la Escritura dice que la justicia de Dios trae paz. Así que les hablé de varias maneras, hermano. Es seguridad, es descanso, es contentamiento, es alivio, es certeza. Hermano, de todo lo que Dios está haciendo a favor nuestro a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy. La paz que viene de hoy es la paz que yo les doy, hermanos. Entonces tenemos que decir que sí hay una paz. Tenemos que ser conscientes de que sí hay una paz, pero es muy distinta a la paz natural que da el mundo. Es muy distinta. Es la paz de Dios que tenemos por Cristo Jesús. Y si esa paz, mi amado hermano, si esa paz no existe, si esa paz no está en la persona, nunca podrá tener paz verdadera en esta vida. Mire, si no hay paz para con Dios, no puede existir. Es imposible que una persona pueda tener paz. Es imposible, mi querido hermano, si no tiene paz para con Dios. Es triste, hermano, que la gente siga buscando la paz en tantas cosas y al final la gente siga encontrando y siga mirando que tiene un vacío que nada le puede llenar. Solo cuando los hombres vengan y se reconcilien con Dios podrán tener paz verdadera. Así que, hermano, de esa paz con Dios, de esa paz que viene de Dios, es el cimiento, es el fundamento de donde resultan las otras formas de paz. Para tener paz con los hombres y para tener paz en nuestra conciencia, ¿qué necesitamos primero? Paz con Dios. Si no tenemos paz para con Dios, eso no puede gobernar nuestros corazones para tener buenas relaciones y para poder tener una conciencia tranquila delante del Señor. Así que, hermanos, con la paz de Dios, aunque usted no tenga nada más, puede estar completo, seguro y va a poder tener paz en todo su ser, porque la enemistad con Dios
fue quitada, se volvió amistad con Dios, trajo paz, trae mucho bien a través de nuestro Señor Jesucristo y descanso en nuestras almas. Así que mire, si usted tiene la paz de Dios, aunque no tenga nada más, hermano, usted tiene todo. Usted tiene todo. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso, mis queridos hermanos? Quiero que vayamos a Salmos capítulo 29, versículo 11. Salmo capítulo 29, versículo 11. Y con eso terminamos. Salmos 29, 11. ¿Qué dice la Escritura? Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermano, en la bendición que el Señor da a su iglesia, en la bendición que el Señor da a sus hijos por medio de Cristo, en ello podremos saber que eso es lo que de ahora en adelante debe gobernar nuestros corazones y podrá gobernar nuestras relaciones como iglesia. Y entonces podremos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Oremos al Señor.